El Hiroshige Super Express número 36 acaba de salir de la estación de Kioto para su viaje de 53 minutos a Tokio. La película Kaleidos-Crane que proyectaban hoy en las paredes parecía hecha para trenes locales, y mostraba imágenes propias de una locomotora mucho más lenta y antigua que se movía con indiferencia por un tranquilo paisaje rural. No era menos falsa que nunca. Dentro del tren, yo, Maribel Yarn, estaba cara a cara con mi compañera, Usami Renko. Estábamos tomando un refrigerio, y mi compañera se pasaba el viaje mirándome a la cara en lugar del falso paisaje natural que se proyectaba en las pantallas. Nunca había oído hablar de ellas hasta hace poco, pero mi compañera hizo una pausa mientras acercaba su rostro al mío, como si me susurrara al oído, y luego continuó en voz baja: parece que tenía un poder misterioso, como la capacidad de mirar el cielo nocturno y decir la hora, preguntó. Nada tan asombroso. Al parecer, era una vidente. Llevo tanto tiempo con Renko que ya nada de lo que dice me sorprende, pero afirmar que tenía una pariente lejana que vidente es demasiado fantasioso. Siendo una tía abuela cuya existencia Renko ni siquiera sabía, presumiblemente ya estaba muerta, lo que hacía irrelevante probar tal afirmación. Al notar mi evidente escepticismo, Renko infló ligeramente las mejillas. ¿No me crees, Merry?, preguntó. Como el paisaje a cámara lenta en la pantalla caleidoscópica, era demasiado cliché para ser creíble. Podría haber sido creíble en la época en que Yasuhiko Nishizawa y Miyabe Miyuki escribían misterios psíquicos, dije. ¿Pero no crees que los psíquicos y la percepción extrasensorial están un poco pasados de moda ahora? Bueno, estas historias sobre sus poderes psíquicos fueron solo algo que leí en las notas de mi abuelo. Nunca la vi con mis propios ojos, y no puedo descartar la posibilidad de que fuera solo su imaginación o un malentendido. Aunque sí tuve una tía abuela llamada Sumireko, revisé el registro familiar y lo confirmé. ¿Y entonces tu objetivo al ir a Tokio ahora es investigar ese misterioso poder que pudo haber tenido e intentar confirmar si existió? Eso es todo, más o menos. Suspiré levemente. Las actividades del Club Hifu siempre eran así de sospechosas. Confiar solo en rumores y leyendas fue suficiente para impulsar a Renko a pasar la primera hora de sus vacaciones de verano sentada en un tren viendo pasar paisajes falsos de forma poco convincente. Por supuesto, no le importó arrastrarme con ella. Apoyé la barbilla en la mano y dejé que mis ojos se posaran en el rostro sonriente de mi compañera frente a mí. A pesar de todas mis quejas, la verdad es que no me importa tanto. Si de verdad no quisiera que me arrastrara, no me molestaría en acompañarla a Tokio. Pero no se lo diría. El Club Hifu. Así se llama el club de ocultismo al que pertenecemos mi compañera y yo. ¿Los miembros de este club somos solo nosotras dos? El club no está oficialmente reconocido por nuestra universidad, por supuesto, y no funciona como un club de ocultismo en absoluto. Rara vez, o nunca, participamos en prácticas espirituales serias. En cambio, mi compañera y yo nos dedicamos al acto prohibido de perseguir, investigar o desmentir informes sobre fenómenos extraños. Inmediatamente después de llegar a la Universidad de Kioto, conocí a Renko por casualidad y, gracias a ello, aprendimos de las extrañas habilidades de nuestros ojos. No hablaré de nuestras primeras aventuras aquí porque sería demasiado largo, pero mi compañera mostró gran interés en mi capacidad para ver los límites y brechas en la frontera entre este mundo y los demás. Con ella a mi lado, vivía una vida universitaria despreocupada, explorando los misteriosos mundos que existían al otro lado de esa línea divisoria. Este viaje a Tokio era, supuestamente, una de esas actividades oficiales del club. Todo comenzó hacía 2 semanas, cuando Renko regresó a casa tras recibir la noticia de que su abuelo estaba gravemente enfermo. Renko es de Tokio y sus padres y su familia aún viven allí. Renko había corrido a casa en el primer tren desde Kioto y había llegado a tiempo para despedirse, ayudar con el funeral y organizar las pertenencias de su abuelo. Cuando regresó, lo primero que me dijo fue: «¡Qué bien! Volvemos a Tokio en cuanto empiecen las vacaciones de verano. Así que,
sin que me dijeran el motivo ni tuviera tiempo de quejarme. En cuanto terminamos los exámenes y entregamos los informes, corrimos casi de inmediato a coger el Hiroshige Super Express y poner rumbo a Tokio. Esta sería la segunda vez que visitaría Tokio, después de haber acompañado a Renko a conocer a su familia cuando regresó de vacaciones el año pasado. Como me habían sacado corriendo sin tiempo para planificar nada, no me entusiasmaba demasiado la idea de visitar una casa antigua esta vez. Al percibir mi falta de entusiasmo, Renko adoptó una pose, bajando los hombros con exagerada exasperación. «Merry, ¿de verdad crees que te arrastraría hasta Tokio con tan poca información?» Ignoré cortésmente que Renko ya me había arrastrado a un montón de sitios con menos información que esta. «Esta vez es diferente», continuó. «Después de todo, el caso está directamente relacionado con nosotras». Fruncí el ceño. ¿Qué clase de conexión podía afirmar que tenía con alguien como su tía abuela, que probablemente ya tendría casi 80 años y aún estuviera viva? Solo había estado en Tokio una vez y, desde luego, nunca había conocido a esa mujer. Inclinándose con aire cómplice, Renko sacó su teléfono y otro objeto pequeño del bolso que tenía a su lado. El objeto era algo que reconocí como un dispositivo de grabación anticuado, pero era la primera vez que veía uno en persona. ¿Una memoria USB? ¿Tienes algo que pueda leer eso? ¿Tengo un adaptador? Renko sacó un adaptador de su bolso y lo conectó a su teléfono. Mirando la pantalla, vi varios archivos de documentos primitivos. ¿Son estas cosas de tu abuelo? Así es. Los diarios y otras cosas que mi abuelo pudo haber escrito en internet cuando era joven se perdieron hace mucho tiempo, por supuesto, pero estas notas privadas nunca se publicaron, solo se guardaron en una memoria USB y acumularon polvo en el fondo de su escritorio en casa de mis padres. Renko tocó la interfaz del teléfono y los documentos se abrieron. Si te lo leyera todo, nos llevaría todas las vacaciones de verano, así que te lo resumiré. Parece que mi abuelo era el único que sabía que mi tía abuela Sumileko poseía un extraño poder. Al parecer, había estado ocultando astutamente sus habilidades desde pequeña, así que, por supuesto, no hay pruebas definitivas, pero según los escritos de mi abuelo, podía mover cosas sin tocarlas, aparecer en lugares de repente y predecir juegos de adivinanzas con perfecta precisión. ¿Pes, telequinesis y teletransportación? Eso es un poco difícil de aceptar. Bueno, lo creamos o no, mi abuelo ciertamente parecía creerlo. Escribió sobre su hermana como una persona con poderes especiales y estaba preocupado por ella. Al parecer, Sumileko estaba tan fascinada por sus propios talentos que se volvió egocéntrica e introvertida. Le preocupaba que sus extrañas habilidades le impidieran tener una vida social decente. Eso último dolió un poco. Me lo imagino. Sí, a mí también me suena. En fin, mi abuelo escribió que Sumileko se fue de casa cuando aún estaba en el instituto y empezó a vivir sola, así que nadie sabía realmente cómo pasaba el tiempo. Renko estaba revisando el texto, siguiendo con la vista las palabras que pasaban por la pantalla. Se detuvo de repente y giró el teléfono para mirarme. Un día, la escuela de Sumileko llamó a la familia de mi abuelo diciendo que había faltado a la escuela 3 días sin previo aviso. Todos corrieron a su apartamento y la encontraron durmiendo profundamente. Parece que llevaba 3 días dormida hasta que vinieron a despertarla. Incluso antes de eso, la escuela informó que con frecuencia llegaba tarde y se quedaba dormida en clase. Entrecerré los ojos involuntariamente. Esto empezaba a sonarme desagradablemente familiar. Cuando Sumileko despertó, pronunció algo completamente incoherente y se volvió a dormir enseguida. Estaba desnutrida de tanto dormir, así que la llevaron directamente al hospital, donde pasó la mayor parte del día durmiendo en una cama con suero. Se despertaba solo unas horas al día, hablando tonterías todo el tiempo antes de volver a dormirse. Los médicos insistieron en que no tenía ningún problema físico. ¿Y qué le pasó? Probablemente fue exactamente lo que te imaginas. Mi tía abuela finalmente dejó de despertarse por completo.
Fue como si hubiera decidido vivir en sus sueños en lugar de en la realidad y hubiera renunciado a volver a nuestro mundo. Estuvo en coma durante varios años. Cuando Renko dijo eso, sentí como si la temperatura dentro del sofocante vagón hubiera bajado de repente. Me tapé los ojos y gemí levemente. ¿De verdad podía pasarles algo así a quienes vagaban en sueños? Estos ojos míos. Estos extraños ojos que ven los límites de este mundo que otros no pueden ver. Quizás por tener estos ojos, a menudo me adentro en mundos extraños cuando sueño. Desde la perspectiva de la analogía relativista, la realidad subjetiva que experimento en esos sueños errantes no es menos real que la vida que experimento despierto, sentado en el vagón del Hiroshige Super Express mientras recorre su túnel subterráneo a toda velocidad, observando un plácido paisaje artificial pasar lentamente en la pantalla caleidoscópica. Incluso ahora, sentada aquí, no tengo forma de marcar definitivamente la frontera entre los sueños y la realidad desde mi punto de vista subjetivo. Podría ser que esté soñando incluso ahora. Y si muriera en los próximos momentos, la única manera de saber si ese fue realmente el final de mi vida sería despertar después. Usami Sumireko habría nacido hace más de 80 años. En aquel entonces, la investigación sobre la espiritualidad y su conexión con la mente estaba aún en sus inicios y la analogía relativista aún no se había consolidado como disciplina académica. Me pregunto si, de haber tenido Sumireko una comprensión moderna de su estado mental relativo, las cosas habrían terminado de forma diferente. ¿Habría comprendido que sus sueños y la realidad se habían alterado? ¿Sumireko sigue viva?, preguntó Renko, negando con la cabeza. Durmió 20 años sin despertar, y luego falleció en silencio. No supe qué responder, así que no dije nada. Ciertamente, para alguien como yo, que ha tenido sueños tan extraños, esto no era algo que pudiera ignorar. He sido atacada y herida por criaturas en mis sueños, he vagado por lugares extraños y he regresado con objetos extraños del otro lado de esa frontera. He tenido experiencias así muchas veces, pero ¿fue la suerte lo único que me impidió convertirme en Sumireko? Si cometía un error, ¿podría mi vida de vigilia desaparecer como la suya? ¿Así que falleció hace unos 50 años?, pregunté finalmente. Así es. Y aquí es donde entra el Club Hifu. Mi abuelo falleció el otro día, y yo estaba ayudándole a ordenar sus pertenencias. La casa en la que vivía era vieja, había sido remodelada y actualizada muchas veces. Lleva en pie casi 80 años. Los padres de mi abuelo eran personas bastante adineradas, con los recursos para mantener una casa con más habitaciones de las que necesitaban. ¿No querrás decir? Sí. Su familia estaba preparada para que despertara en cualquier momento después de que entrara en coma, pero nunca lo hizo. Tras haberla hecho esperar 20 años, nunca quisieron limpiar la habitación de Sumireko, así que simplemente la sellaron. Lleva medio siglo abandonada. Recuerdo que, incluso de niña, siempre había una habitación sellada en la casa de mi abuelo de la que nadie hablaba. Es increíble. Si la habitación de alguien que murió hace 50 años, mucho antes de que naciéramos, se conserva exactamente como era entonces, sería casi como si el tiempo hubiera dejado de fluir en ella. Entrar en un lugar así sería casi como entrar en un mundo al otro lado de una frontera.